Esta mañana un grupo de diputados y concejales presentaron ante la Contraloría un requerimiento contra la alcaldesa Iracy Hasler. La jefa comunal fue acusada de impedir la aplicación de la ley Aula Segura, lo que ella descartó. Vamos a conversar sobre este tema con el director ejecutivo de Acción Educar, Daniel Rodríguez. Gracias por el contacto, Hola, Daniel. Hola, buenos días. Bueno, Daniel, partamos analizando lo que significa esta ley segura, ley aula segura, digo, en términos de las implicancias que tiene la aplicación y si es que corresponde o no aplicarla en el contexto de lo que ha ocurrido en los colegios de la Comuna de Santiago. La ley Aula Segura tuvo como objetivo permitir y obligar en realidad a los directores que en presencia de actos gravísimos que afectaran la convivencia escolar, como actos de violencia internos en los colegios, pero también cosas que hemos visto como los overoles blancos, el uso de bombas molotov, etcétera, fueran efectivamente y fueran en el fondo los directores obligados a instruir procedimientos sancionatorios, es decir, investigaciones sobre estos actos y sancionarlos, independiente si estaba o no en el manual de convivencia, que esa era una de las limitaciones. O sea, lo que hace la ley son dos cosas. Primero, obligar al director a investigar hechos de este tipo cuando se produzcan y lo segundo es, en el fondo, sancionarlo de una manera que tuviera, digamos, más grave, independiente si estaba o no en el manual de convivencia escolar. Y respecto a la pregunta de si corresponde aplicarlo, a mí me parece que lo que hemos visto en los medios, al menos respecto a las situaciones de violencia muy, muy graves en los liceos emblemáticos, los llamados liceos emblemáticos, a mí me parece que aplicar esta medida, que es de última ratio, efectivamente, una medida extrema, pero corresponde aplicarla dado las cosas que hemos visto, han estado a la vista de todo el mundo en estos últimos meses. Bueno, hay una acusación que se hizo de que no se estaba aplicando porque había una prohibición para hacerlo en el municipio de Santiago, por ejemplo, y conversábamos de eso a propósito de una acción que establecieron hoy los parlamentarios de Renovación Nacional, pero eso lo descartó Iracy Hasler, la alcaldesa de la comuna, decía que no existía tal prohibición. Primero, entrar en ese detalle o hacer esa acusación de que había una prohibición para Aula Segura, ¿ustedes tienen algún antecedente acerca de eso, Daniel? No. Pues, a ver, no quiero ponerme en alguno de los lados de las dos partes en conflicto. Lo que es evidente en la ley es que esto es una obligación del director. Ante estos hechos, digamos, gravísimos, el director está obligado a instruir el proceso. No está obligado a elegir uno u otro tipo de sanción. Podría ser la expulsión, podría ser la suspensión, podría ser la cancelación de matrícula. Hay distintas, digamos, sanciones. No lo obliga a un tipo de sanción específica. Sí. Y por ahí puede que hayan ido las instrucciones de la municipalidad. Yo creo que quizás acá hay más bien un tema de diferentes criterios. Pero si uno va al pie de la ley, los directores que hayan visto este tipo de hechos o que hayan sabido de ellos dentro de los establecimientos estaban obligados a investigarlos y a aplicar la ley Aula Segura. No depende del sostenedor. Ahora, si es que no se aplica la ley, ¿qué responsabilidades hay entonces, Daniel? Desde el punto de vista, por ejemplo, de los directores, si ellos son los que deben aplicarlo, ¿qué responsabilidades recae sobre ellos? ¿Hay algún tipo de consecuencia, por ejemplo? No, claro, es una falta muy grave, no es una falla de servicio, no aplicar la ley cuando uno es funcionario público, y la sanción puede ser muy fuerte por parte de la Contraloría. Y evidentemente, si es que existió, no quiero decir que existió, pero si es que existió alguna instrucción desde el sostenedor en esa dirección, es también muy, muy grave y es lo que yo me imagino que la investigación de la Contraloría irá a resolver. Sí. Daniel, ahora, desde el punto de vista de lo que está de fondo, si es que esto eventualmente fuese así, si es que hubiera algún tipo de señal, no una instrucción quizás, pero sí de señales sobre cómo resolver este tipo de conflictos, que inhibieran a los directores a aplicar la ley Aula Segura, ya llegamos a otro punto que tiene que ver con la estrategia para enfrentar este tema. ¿Puede buscarse por ahí alguna explicación para entender por qué no se ha ido aplicando la ley Aula Segura como se plantea? Yo creo que no, porque la ley está pensada para un caso extremo, y es para conservar la seguridad de la comunidad educativa y de todos los que trabajan ahí, profesores, asistentes de la educación y también padres y otros alumnos. Y está pensada para casos de extrema gravedad, en la cual en la cual el mismo gobierno, al principio muy opuesto a este tipo de sanciones, ha ido cediendo ante la evidencia de que ante este tipo de hechos en colegios, el riesgo
de idealizarlos o de suavizarlos o de relativizar su gravedad no es una buena idea. Entonces creo que hoy día hay cierto consenso que de encontrarse situaciones como esta es necesario y se justifica plenamente medidas la medida de mayor consecuencia, que es la expulsión. Exacto. Entonces, de mediar, digamos, una intención de no hacer valer esto, es realmente grave e incluso iría en contra de lo que el mismo presidente de la República ha terminado tras su reflexión apoyando, que es que este tipo de cosas no se pueden ver en una comunidad educativa. Sí, ahora la misma alcaldesa, yéndonos de nuevo al caso de Santiago, que ha sido quizás lo más notorio después de las acusaciones que hizo el ex rector del Instituto Nacional, decía la alcaldesa que se estaban aplicando reglamentos internos de convivencia escolar, que estos estaban derivando mucho en lo que menciona Daniel, con expulsiones, incluso que es la sanción más drástica, ¿no? Entonces también de alguna manera igual se lleva a una de las sanciones que podría llevarse vía, por ejemplo, ahora investigaciones o sanciones al interior de los establecimientos. Por supuesto, de hecho hay una nota, salió hace unos minutos, que la alcaldía dijo que había aplicado 500, casi 600 Exacto. procesos sancionatorios. Sí, por eso yo quiero estar muy lejos de tomar lado por alguna de las dos partes. A mí me interesa más bien el fondo, que es que si es que existe la normativa, tanto en el manual de convivencia como en la ley Aula Segura, y estamos viendo situaciones extremas en las cuales se pone en riesgo la vida de las personas, más allá del proceso educativo, la vida de personas dentro del establecimiento, creo que rápidamente debiéramos llegar a un consenso político en la cual ese tipo de medidas se debieran tomar y nadie debiera ser acusado de nada, ni de estar contra el diálogo, ni de estar contra las comunidades, ni de tener algún tipo de agenda política. Nadie debiera ser acusado de nada por aplicar una ley que básicamente permite reaccionar a un director en una medida totalmente extrema. Y espero que esta investigación y esta aparente discusión termine en ese consenso. Pues, ¿cómo o qué repercusiones puede tener esto, Daniel, desde el punto de vista político, lo que Sánchez Contraloría al respecto? En términos de política educativa me refiero, perdón, para ser preciso, en términos de política educativa, sí. ¿No? Y de lo que puede ocurrir en otros municipios al momento de gestionar este tipo de casos. No, a ver, si la Contraloría llegara a decir que, o a aceptar que existieran intervenciones del sostenedor a las atribuciones del director, que me parecería muy raro, tendría que haber sido una cosa inusual, creo que le debilitaría esta facultad que está expresa en la ley, que es de los directores. Así que yo creo que es difícil que la Contraloría entre ahí, porque la ley Aula Segura es muy breve y muy clara, entonces creo que no podría ser el caso. Ahora, si la Contraloría llegara a, de alguna manera, desactivar la ley Aula Segura, criticándola, creo que sería un paso atrás, porque, de nuevo, insisto, es una ley para casos extremos, no es una ley para que uno pudiera aplicar día a día. Y claramente lo que se ha observado en los liceos de Santiago es la razón por la cual la ley se redactó y se aprobó. Entonces, creo que las consecuencias en caso de debilitar la aplicación de la ley serían muy negativos para la política educativa. Yo creo que al revés, necesitamos hoy día una alineación de las distintas instituciones en la dirección de que existen ciertas reglas mínimas para el diálogo, ciertas reglas mínimas para la convivencia escolar, y que quienes no la cumplen, sean apoderados, profesores o estudiantes, deben ser correctamente investigados y eventualmente sancionados. Bien, Daniel Rodríguez, director ejecutivo de Acción Educar, muchísimas gracias por hablar con nosotros esta mañana. Gracias a ustedes. Nos vemos. Chao, Daniel, gracias.